Bueno, estamos acá con Emanuel y Susana y el día de hoy vamos a desarrollar este importante tema, resolver conflictos. Y me encanta que los niños y niñas nos acompañen porque siempre es rico preguntarles qué piensan, qué se les viene a la cabeza, con qué les resuena este tema. Cuando hablamos de resolver conflictos, ¿en qué piensan? Primero que todo pensamos en que hubo un problema de indiferencias cuando nos ponen en equipos, hay algo que no nos gusta del otro o no casa y vamos a resolver ese problema dialogando, no conflictos de, ¿cómo se dice? Violentos. Violentos. Perfecto, ahí vean, ya Susana nos da unas pistas de las que vamos a hablar ahorita. Emanuel, ¿qué se te viene a la cabeza cuando digo estas dos palabras? Resolver conflictos. O sea, que, por ejemplo, nosotros tenemos un conflicto con alguien. Entonces, pues para solucionar el conflicto para mí es dialogando y hablando sobre el tema sin depender de la violencia. Muy bien. Dos pistas fundamentales para nuestra clase de hoy. Ellos sí que saben resolver conflictos. Entonces tenemos una meta, conocer herramientas, estrategias, métodos, pistas para resolver los conflictos de forma pacífica. Se puede resolver por múltiples vías, pero la vía que no debemos privilegiar es precisamente la vía que va por la violencia, por la agresión, por ese momento en el que borramos al otro y lo desconocemos. Esas las vamos a eliminar porque vamos a privilegiar las formas pacíficas para resolver aquellos desacuerdos, conflictos, tensiones que se nos van presentando en la vida diaria. ¿Será que podemos existir sin problemas? ¿Qué dicen ustedes? Sí, señora. Dialogando, sí. ¿O siempre será que hay conflictos por ahí en la vida? ¿Será que nos tenemos que encontrar con los conflictos para poder crecer y aprender? ¿Ustedes qué dicen? Por ahí uno o dos. Por ahí uno o dos. Y solucionarlos de manera pacífica y sin depender de la violencia. Como la gente dice, cuando crean problemas o hay equivocaciones, la gente muchas veces dice, no todas las personas en la vida son perfectas, entonces todos cometemos errores a veces. Perfecto, y vamos a hablar más durito para que todos los niños y niñas que nos están viendo y los profes puedan saber que estamos diciendo eso tan importante, ¿sí? Entonces, quiero hacer una salvedad acá, un pare, para hablar de si a veces tenemos conflictos o problemas, porque hay una diferencia que es importante señalar. En un conflicto existen, ahorita lo decía Susana, intereses, opiniones o puntos de vista contrapuestos. Habitamos el mundo con muchas personas. En la escuela estamos con otros compañeros y compañeras. En el supermercado nos topamos con nuestros vecinos. En el barrio convivimos con muchos seres. Y es natural que haya diferencias en las opiniones, en esas ideas o en esas historias de vida que vamos construyendo, en las creencias, en lo que pensamos. Y pues un conflicto se presenta cuando esos puntos de vista no coinciden, cuando alguien piensa una cosa pero la otra persona dice, no estoy de acuerdo, difiero de eso, pienso otra cosa. Y eso es normal, ¿cierto? Eso es normal que pase. ¿Tienen algún ejemplo que dar con eso en la escuela, por ejemplo? Un ejemplo, valga la redundancia, sobre algo que les haya pasado de esas ideas que son diferentes. Primero, por ejemplo, lo que le decía, nos forman en grupos o vamos a hacer un equipo y tenemos ideas opuestas. Por ejemplo, un tema de un teatro. Sí. Entonces, uno da una idea, otro da otra y puede que se entrelacen. Porque hay personas que dicen, no me gusta más mi idea, obviamente porque la crearon ellos. Pero entonces tenemos que aprender a escuchar las opiniones de los demás para poder resolver los conflictos. Totalmente. Y Susana dice algo fundamental. A veces damos más reconocimiento a nuestras propias ideas, claro. Nos sentimos más cómodas hablando de eso que somos nosotros, de lo que queremos, de lo que hemos vivido. Pero hay un reto y un desafío cuando hablamos de conflicto y cuando hablamos de convivencia, y es precisamente poder escuchar los puntos de vista de las otras personas y reconocer que también son válidos, también son importantes. Eso que dices es muy interesante. Entonces, en un conflicto, cuando se presenta, a veces es necesario ceder, decir, bueno, tu idea está muy genial, tu idea está encantadora, me gusta, esa propuesta que tienes de teatro, pues yo no la había considerado y realmente
esa exposición que yo había pensado es como muy catedrática. Me gusta esa idea, voy a ceder en este momento. A veces implica la negociación. Yo decirle a mis compañeros, bueno, eso del teatro me encanta, pero ¿por qué no lo articulamos con una exposición oral bien chévere para que los estudiantes puedan participar? Negociar. Y negociar implica conversar con los otros. Hay un nivel ahí que se pone en juego en la comunicación que es fundamental. Establecer acuerdos. Y yo no establezco acuerdos solo mirándome al espejo, ¿cierto que no? Uno no se para ahí y dice, yo pienso que lo que deberíamos hacer obligatoriamente es esto. Y ustedes no van a opinar, sino que el acuerdo es este y ya. Uno establece acuerdos así. No, porque... ¿Cuál es la manera de establecer, por ejemplo, un acuerdo? Porque, por ejemplo, las opiniones de los demás, pensar qué piensan y cosas así. Emanuel, ¿tú qué dices? Para establecer un acuerdo y para negociar con el otro, ¿qué le podemos decir a los niños y niñas? Podemos, por ejemplo, nos eligen para algo, entonces no sabemos qué quiere hacer cada uno. Entonces, para no meter en conflictos, la manera mejor de solucionar es dialogando y hablando sobre lo que quiere cada uno. Y después harán algo y elegirán cuál es el que van a usar. Me encanta, lo voy a resumir, esto que acabas de decir, yo también lo voy a decir acá en la clase. Vamos a resumirlo para que quede muy claro. Uno, saber qué piensa el otro es importante, decirle, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué piensas? Dos, vamos a conversar y a dialogar sobre eso. Y tres, tomar decisiones al respecto. Y las decisiones no las toma una sola persona, ni las tomo solo yo. Las tomamos, todavía sigue operando, que las tomemos en conjunto. Como estamos hablando todos para tomar esas decisiones, pues entre todos elegir. Y un problema representa esas dificultades que a veces tenemos y que no hay una solución inmediata. Es, digamos, una cosa más macro, más grande. Y también para resolver los problemas hay que establecer acuerdos, hay que asumir las consecuencias de los hechos que a veces tenemos, de las cosas que hacemos, de las palabras que decimos. Y a veces hay problemas que no tienen solución. Un ejemplo, ¿tienen un ejemplo para eso? ¿Qué problemas no tienen solución? Por ejemplo, yo voy a dar uno que me viene a la mente, que me pasó en estos días con un estudiante. Maxi de la nada se puso a llorar. Yo me asusté y yo dije, ¿qué pasó? ¿Alguien te agredió? Y me dijo, no, profe, me acordé de mi mascota. Mi gato se murió y yo lo quería mucho. Eso es una sensación que él tenía y es un problema que tiene solución. No. No. Hay que aceptarlo, ¿cierto? Hay que aceptar esa situación, esa pérdida y hay que vivir ese duelo. Lo que sí podemos hacer es actuar frente a esas cosas que sentimos, dejar que lleguen, vivirlas y ser responsables con esas cosas que sentimos y pensamos. Son como, ¿cómo se dice? Cosas que no se pueden devolver, cosas que no se pueden cambiar, cosas que si ya cometiste no las puedes, ¿cómo se dice?, resolver. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen la leche derramada ya no se coge, ya no se recoge, entonces, si cometiste un error, ya lo cometiste, no hay vuelta atrás. Claro, eso a veces, porque vamos a decir algo también positivo en eso, y es que la mayoría de las veces podemos reparar lo que hacemos. Por ejemplo, mi compañero me prestó un lapicero y yo lo boté. ¿Puedo reparar eso? no. Sí. Puedo comprarle uno para decirle, mira, yo perdí tu lapicero, pero aquí mi mamá me compró otro para reparar el hecho. Cuando tengo mucha rabia, puedo parar y frenar para no agredir al otro, ni gritarle, ni decirle malas palabras. ¿Puedo parar antes? Tus pensamientos te dicen, no lo hagas, porque hay otros que también te dicen, hazlo. Porque hay unas cosas como que uno dice, ¿es bien o es mal? ¿Qué pasará si lo hago? ¿Qué pasará si no lo hago? Sí, yo me río es porque me imagino con lo que dices, como un muñequito acá, como esas imágenes que a veces vemos que le dice, grítale, discute, pelea, y otro acá que le dice, no, respira, tómate tu tiempo, esto puede cambiar. Y uno es ahí como en la dicotomía, ¿y qué voy a hacer? Ahí hay que tomar una decisión, y ojalá sea una decisión acertada y que no violente al otro. Emanuel, ¿quiere decir algo? Yo me iría por el buen camino porque
Porque si nos vamos por el buen camino, no violentamos a nadie y no nos ganamos un regaño de nuestros familiares o amigos. Y además y eso no implica que no podamos sentir rabia. ¿Podemos sentir rabia? Claro que sí. Y podemos Nos da sentir rabia. rabia, pero yo tomaría el buen camino Sí. si fuera yo. El tema es qué hacemos con la rabia, Es ¿cierto? que hay un camino, como quien dice, un camino muy fácil que toda la gente quiere, porque es un camino, no sé, como quien dice, de la gran vida. En cambio hay un camino difícil, que son errores que se aprende y que tú puedes aprender a vivir la vida y cómo es. Claro, y la vida se hace mucho más difícil cuando optamos por no solucionar los problemas más bien, ¿cierto? Por violentar, por agredir, por insultar, y eso vuelve el problema más grande. La bola de nieve se crece y luego no hay nadie que pare esa avalancha. Y por eso se han presentado las guerras en el mundo, porque nadie ha podido frenar esa avalancha de rabias, de poder y de muchas cosas por las cuales emergen este tipo de situaciones. Entonces, vamos a empezar a hablar de unos saberes y estrategias para empezar a enfrentar correctamente algunas situaciones. Esto de correcto no es que sea universalmente correcto, ni que sea el único camino. Lo que vamos a hacer aquí es presentar algunas pistas, como yo le llamo, para saber qué hacer, qué decir o cómo asegurar el bienestar de las personas que están implicadas en un conflicto. Esos conflictos son inherentes en la vida cuando compartimos con otros, ya lo sabemos. Entonces, bueno, tengo una propuesta y es lo primero, observar. ¿Cómo resolver un conflicto? Primero debemos observar. ¿Y qué observamos? ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Cómo nos sentimos con eso que nos afecta? ¿Y qué deseamos que se transforme? Por ejemplo, cuando tengo una dificultad con mi mejor amiga, pero ella no me dice nada, pero yo no la observo, tampoco he notado que algo ha cambiado en sus actitudes y en sus formas, pero tampoco tengo muy claro cómo me siento. Ahí la cosa se va poniendo enredada, porque primero tengo que saber qué es lo que está pasando, tener claridad de la situación y tener claro qué es eso que siento para podérselo manifestar y poder solucionar a partir de esas claridades. Otro asunto. Si quieren decir algo, pueden levantar la mano, me dicen, me hacen una ceñita, porque a veces uno está aquí como todo encarretado y se concentra, se va como para otro mundo. Uno como que tratando de seguir el tema, pero uno también le pasan cosas cotidianas que uno quisiera decir, ay, como quien dice, esto también concuerda con lo que quiero decir, entonces... Sí, entonces miren, otra pista muy importante, hay que evitar algunas acciones o digamos algunos procederes cuando vamos a resolver un conflicto. Uno es centrarnos en el error. Nada peor que a uno le repitan los errores que comete todo el tiempo y que le enfaticen y que le digan lo hiciste mal y en esto fallaste y recuerdas la otra vez que y este error, ay, uno dice ya no más, ya lo entendí. Ya no quiero que escucharlo, ya sé, ya para la próxima no lo hago. Ya uno puede incorporar ese aprendizaje. Entonces, centrarnos en el error dificulta la comunicación, dificulta la fluidez en que eso pueda solucionarse y además es aburrido, ¿cierto? A nadie le gusta que le estén repitiendo todo el tiempo el error. Los juicios, ahí lo pongo en pregunta, porque hay unos juicios de valor que tenemos. ¿A qué se refieren esos juicios de valor? Sí, Emanuel, dime. Los juicios de valor se refieren a que, por ejemplo, tenemos un criminal. Ese criminal hizo algo muy malo, lo juician, le ponen una sentencia y lo llevan para la cárcel. Bueno, hay unos juicios que ahí tienen que ver con el marco legal, marco normativo judicial. Sí, eso tiene que ver con esa línea, pero hay unos juicios de valor que tienen que ver con este tema del conflicto, de los conflictos en los que estamos inmersos a veces, y son esas creencias, pensamientos que tenemos de las otras personas. A veces coinciden con lo que son los otros, a veces no. A veces hacemos unos juicios de valor equivocados, parados en nuestra postura y en nuestra propia experiencia y alejados precisamente de lo que viven las otras personas. Susana iba a decir algo. Sí, por ejemplo, como lo que dice Emanuel, que las cárceles, por ejemplo, también hay cuando
agredimos a un compañero, le decimos cosas que no quisiéramos decir, hay castigos, hay rebajas. Por ejemplo, en la casa, lo hiciste mal o fue un error que cometiste, también hay castigos. Hay muchas diferencias de castigos para depender del error que cometiste. Ahí voy a decir algo muy importante que me haces pensar, Susana, y para los niños y niñas, y sobre todo para las familias. El castigo, no lo llamemos castigo, esas palabras suena muy miedosa. Vamos a ver, como la corrección que vamos a tener frente a algunas situaciones, ojalá sean consecuentes y coherentes con el hecho. A veces hay castigos que superan el hecho. A veces hay correcciones que exceden la situación era realmente más simple, pero el castigo fue atroz. Entonces vamos a tener cuidado con eso, que la situación por la cual se reprenden a los niños y niñas en algunas situaciones, por algunos hechos o algunos errores, como lo llama Susana, pues sea consecuente con eso que también están haciendo, ¿cierto? Entonces, Emanuel, cuéntanos. Por ejemplo, alguien comete un error, entonces uno tiene que aprender a hacerlo bien del error que cometió. O sea, yo cometo un error, entonces cuando ya termino de acabar con lo del error, entonces lo que hago es ponerme a aprender sobre cómo hacerlo mejor y mejorar el error. Sí. Se llama aprender de los errores. Me encanta, pues, aprender de los errores. Eso es fundamental. ¿Qué tal que uno no aprendiera de los errores? Y repita, y repita, y repita. No, también por eso tiene que observar, escuchar muy bien, estar atento y atenta a esas cosas que uno va haciendo en la vida, en las que se va viendo afectada, pero también en las que va afectando a otros, para no repetir. Qué pereza esos círculos y digamos esas trampas en las que uno también se pone por estar repitiendo historias de otros o historias propias en las que se ve muy afectado. Otras cosas que hay que evitar son las comparaciones. Cuando le dicen a uno, es que Susana lo hace mejor, es que el otro niño de la otra escuela, es que, no, cada uno es singular, eso lo hemos dicho mucho en nuestras clases de convivencia, cada uno es diferente, tiene una historia particular y por eso hay que valorar esas capacidades que cada uno tiene y también esos caminos que cada uno encuentra para resolver, porque eso también depende mucho del contexto familiar, del contexto social, del contexto cultural. Entonces, como que a respetar y a tomar distancia en esas comparaciones que a veces hacemos. Y hay algo que aquí hay que evitar siempre, contundentemente, la agresión y la violencia. Esa no es una vía para nada correcta en la resolución de los conflictos. Y bueno, otros elementos, identificar el origen del conflicto, por qué surgió, por algo que dije, por algo que hice, por algo que no me di cuenta o por algo que estoy repitiendo mucho. ¿Quiénes están implicados en el conflicto? ¿Qué personas hacen parte de eso para poder convocarles y solucionar a través del diálogo, como lo decía ahorita Manuel, y a través de buscar soluciones conjuntas con las personas implicadas? ¿Y qué opiniones están en debate o tensión? Como sentarnos y decir, bueno. ¿Cuál es el tema? ¿Es religioso? ¿Es pedagógico? ¿Es de la escuela? ¿Es porque no te compartí ayer el refrigerio? ¿Qué es lo que está aquí en debate o en tensión? ¿Qué es lo que nos pone en conflicto? Después de esas claridades puede encontrar uno soluciones, pero antes es muy difícil si uno no tiene eso claro. Sí, Emanuel. Por ejemplo, uno habla con la persona que es con la que está en el conflicto y después de que dialoguen ya él se pone a pensar, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Lo voy a mejorar, voy a aprender de los errores. Claro, porque si uno le advierte o le dice, mira, ayer cuando me gritaste o me alzaste la voz, me sentí violentada o me dio tristeza y me quise poner a llorar y eso me afectó, entonces te pido por favor que no lo hagas. Y seguro la otra persona va a decir, yo a veces hablo muy duro, no, qué pena contigo, yo no te grité, no era mi intención, discúlpame, yo levanté el tono de voz porque había mucho ruido, puede ser que también sea un malentendido, puede ser que no, y si no, entonces para decirle al otro, no lo hagas porque me afecta, ¿cierto?
Susana. Por ejemplo, hay cosas que usted dice nos afectan a los demás porque no sabemos comprenderlas o porque hay errores o porque uno dice, ay, no, perdona, no era así, no es como lo comprendiste. Entonces te quiero aclarar esta cosa. Entonces ya se resuelven los conflictos. Perfecto, y ahí nos vamos a un momento que es definir. Cuando ya existen esas claridades, porque conversamos, porque debatimos, porque pusimos sobre la mesa todas esas cosas que nos estaban afectando, entonces vamos a definir objetivos de esta conversación. ¿Qué va a resultar después de comunicar lo que estamos sintiendo? Vamos a buscar posibles soluciones. Lo bonito de la existencia es que no hay solo una solución. Hay múltiples soluciones y por eso conversar con la otra persona es tan enriquecedor porque no es solo mi punto de vista, sino también el de la otra persona el que puede ampliar y multiplicar esas opciones para buscar las soluciones y generar propuestas. Sí, Emanuel. O sea, uno tiene que aprender a, por ejemplo, esto es un ejemplo. Aquí tengo un conflicto con alguien, entonces hablamos sobre el tema, dialogamos y después cada uno pone sus propuestas de solución. Y por ejemplo, hay una votación, entonces la solución con más votaciones es la que se usa para mejorar el conflicto sucedido. Me encanta, sí, a veces las votaciones resuelven democráticamente algunas decisiones que son difíciles de tomar cuando estamos muchas personas participando. Creo que has dado ahí un resumen y una conclusión bien interesante, Manuel. Vamos a irnos a un descansito, un momentico, no se vayan porque seguimos con esta clase de convivencia escolar. Chao. Niños melos y las niñas melas. Oigan pues, resolver conflictos es nuestro deber, de eso se trata vivir, de saber cómo actuar, qué decir, o cómo responder, qué escuchar, cómo hablar, qué callar y qué hacer. Resolver conflictos suele ser muy simple, primero es escuchar bien lo que el otro dice, y como hay gente que insulta por ocio, tú tranquilo que el otro es el del mal negocio, casi nunca es necesario un altercado, muchas cosas se solucionan quedándose callado, y si es necesario escucha este secreto, acércate tranquilo y pídele respeto, que en la vida no es más el que más duro grite, ni tiene más carácter, quien más se agite, las palabras y golpes son la última opción, y con el tiempo ni alternativas son, de ustedes depende que el mundo sea bonito, aprendan a conversar y a resolver los conflictos. Continuamos con nuestra clase de convivencia escolar con una amiga y un amigo Melo que hoy nos acompañan acá en nuestro programa. Bueno, pero antes queremos saludar a otra niña Mela que es una fans de Profes Melos y nos ha acompañado desde que inició esta gran propuesta. Y ella es Angeli López. Entonces vamos a saludarla para presentárselas. Hola Angeli, ¿cómo estás? Muy bien, profe, hola, ¿cómo están? Muy bien, te presento a Manuel y a Susana. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, Angeli, además, Emanuel es de tu institución educativa, ¿lo conocías? No, porque yo estoy en secundaria y me imagino que él está en primaria. Ah, bueno, ahí ya tienen una alianza y una conexión entonces. Angeli, ¿qué andas haciendo por estos días previo a las vacaciones? Bueno, hace pocos días me había culminado el libro de Cuando no queden más estrellas que contar, de María Martínez, y debo decir que es una novela muy entretenida donde también la personaje principal, Maya, tiene que solucionar muchos conflictos, pero sin embargo lucha por sus sueños. Y quería agregar una cosa sobre los conflictos, y es que no solamente tiene que ser con una persona, sino también los que generamos en la vida, los obstáculos, son también conflictos. Sí, me parece muy bien porque no solo se presentan conflictos con los otros, con los seres humanos, ¿cierto? Sino también se presentan conflictos en nuestra relación cotidiana
con los espacios, en los entornos que habitamos y con otros seres que también nos acompañan en esta existencia. ¿Tienes un ejemplo, Angeli? Sí, claro que sí. Mira, en Maya, cuando va a Sorrento, tiene varios conflictos, por lo que ella no estaba segura de la decisión. Era una decisión que no había pensado, entonces no había tenido un pensamiento asertivo. Lo había hecho por una emoción y a eso ella se le convirtió en un inconveniente. Después, cuando estaba pensando en el avión en el que estaba viajando, se dio cuenta y dijo, ay no, ¿yo qué hice? ¿Por qué pensé así de rápido? Entonces eso se le genera a ella un conflicto en la mente. Hay conflictos internos que también tenemos que resolver. Y eso, ¿cómo se resuelve? Es diferente a la resolución de conflictos con otros y con otras, porque esos conflictos internos se resuelven es conociéndonos a nosotras mismas, ¿cierto? Claro, sabiendo profe. qué sentimos, también aclarando esa relación que tejemos con las otras personas y cómo nos vamos configurando en esta vida, desde qué lugares. Sí, aunque también hay conflictos que nosotros necesitamos ayuda de las demás personas para poderlos solucionar, porque si nosotros no lo hacemos, porque hay unos que son muy graves, no lo vamos a lograr solos. Por eso es que existe la psicología tan avanzada, donde nos explican ciertas hormonas, también las emociones y por qué las controlamos así, por qué se manejan. Y así es como en nosotros internamente llegamos a un acuerdo, más bien diría que es el alivio interno, y así podemos mejorar. Sí, perfecto. A veces no podemos solos y solas. Entonces también hay otras disciplinas, otros campos del saber y profesionales que nos pueden ayudar a entender todo eso y a solucionar conflictos o problemas que se nos salen de las manos. También es válido, ¿cierto? Buscar ayuda, decir no pude sola y buscar caminos. Eso también es una estrategia para solucionar. Encontrar redes de apoyo cuando yo no tengo la suficiente información o las estrategias para resolver esas dificultades. Bueno, Angeli, ¿quieres dejar un saludito? Sí, claro. Bueno, quiero saludar al profe Chamo, que por ahí está, que toca clase con él hoy. A ti, profe, me alegró saludarte el día de hoy, porque hace mucho que no nos veíamos por los horarios de estudio. Y me despido de los dos amiguitos. Diga, despídanse. Chao. Chao. Angeli, te mando un beso y muchas gracias por llamar y estar conectada con nosotros. Igualmente. Chao. Chao. Bueno, creo que vamos acá avanzando. En la resolución de los conflictos también es importante aplicar. ¿No les ha pasado que uno a veces piensa muchas cosas y piensa y piensa y todo se queda en el pensamiento? Hay un momento donde es necesario aterrizar, actuar, decidir qué vamos a hacer, es importante, pero también es muy importante hacerlo, aplicar. Entonces, ¿cómo vamos a aportar nosotros desde la acción en la resolución de conflictos? ¿Qué podemos hacer para que las personas implicadas se sientan reconocidas y tenidas en cuenta? Y ahí sí, manos a la obra. Bueno, Susana y luego Emanuel, que están levantando la manito. Por ejemplo, como tú dices, hay pensamientos que uno sigue pensando y ya se va yendo como con ese pensamiento. Y hay veces que uno ya tiene que llegar y decir, esto es lo que tengo que hacer, si quiero cumplir este deseo. Por ejemplo, cuando uno quiere estudiar una carrera y dice, bueno, quiero cumplir este deseo, entonces vamos a hacerlo, vamos a tratar de cumplirlo y motivémonos. Claro, y es fácil, no es fácil. Cumplir los sueños y alcanzar las metas a veces es complicado, difícil y cuesta tiempo, energía, esfuerzo. Pero lo bonito es eso, es llegar a la meta y decir, lo logré, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con tanta persistencia. Encuentro habilidades en mí y reconozco que también soy capaz de alcanzar eso que me propongo. Eso es lo bonito de alcanzarlas. Emanuel. Por ejemplo, como usted decía de los pensamientos, uno tiene que pensar antes de actuar, ay, si digo esto, él va a pensar que soy muy mala persona porque es una palabra fea. Si digo esto, entonces uno tiene que pensar la primera palabra que va a decir, que sea para solucionar y para no meternos en problemas entre mamás y papás y familias.
por ejemplo, aquí hay una familia y acá hay otra. Sí. Entonces, él y yo tenemos un conflicto. Ellos se pelean y se dicen malas palabras. Entonces, como yo le dije una mala palabra a él, la familia se pelea con la mía. Se discuten, ¿cierto? Y miren Se cómo se amplía el discuten. problema. Sí. Y Se un amplía problema el que era de problema. dos, por ejemplo, tú y tu Que amigo, era de dos, ahora tiene más personas. muchas más personas implicadas. Y las familias se ponen en tensión cuando pudiésemos resolver nosotros solitos también esos problemas, pensando precisamente, evitando esas malas palabras, esos malos tratos entre nosotros y advirtiendo que eso puede ser peor si recurro a otras vías, como esas malas palabras que nombra Emanuel. Sí. Sí, pues, por ejemplo, si recurrimos a vías que sean buenas, por ejemplo, en vez, ay, mira, hagamos esto, llegamos a un acuerdo y dialoguemos sobre el tema. Ya no hay conflicto, ¿por qué? Porque se ha acabado todo, ya que si alguien piensa antes de actuar, le va mejor. Siempre va mejor, aunque a veces también es importante poquito. sentir. A veces nos olvidamos de sentir porque todo lo concentramos acá en la cabeza. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué leo para resolverlo? A veces también es válido sentir, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Esto tan raro no lo entiendo. Y bueno, ir comprendiendo que hay cosas que también se ponen en el cuerpo, que las podemos sentir. Y a veces eso sale como en las palabras, y a veces sí se organiza en el pensamiento, pero otras veces simplemente sentirlo y darle un lugar en el cuerpo y en nuestras emociones es perfecto. Emociones, esa era lo que iba a decir, profe. Las emociones que nosotros hacemos también tenemos que actuarlas. Cosas que nosotros tenemos muy bellas también tenemos que demostrarlas. Y hay cosas que las personas no comprenden sobre nosotros, pero todos somos diferentes. Porque todos somos diferentes, y también qué bonito que a uno le digan, ay, me encanta tu sonrisa, ay, oye, tú cómo hablas de bien, y no, pues mira, esos ejemplos que siempre das, tan oportunos, tan precisos, y eres puntual, llegas a tiempo, también que le reconozcan a uno las cosas bonitas, eso tiene que ver con lo que decíamos ahorita, de no pararnos siempre en la dificultad, en lo que falta, sino también reconocer en los otros esas cosas que hacen por mejorar. Vamos a aprender, a terminar acá, porque miren lo que decía ahorita Emanuel, aprender de los errores y que los conflictos sean una posibilidad para poder avanzar. Entonces, otro elemento, otra pista que doy es cómo resolver conflictos, aprender también de ellos. ¿Cómo podrías, por ejemplo, usar la información que se derivó de un conflicto en una nueva situación para precisamente no caer en ese círculo de repetir los errores? ¿Cómo anticipar situaciones que nos generan malestar o generan malestar a los otros? Yo puedo anticiparlas y preverlas, claro. Si yo tengo un mal comportamiento, si yo agredo a alguien, si yo sé que en la escuela se entra a un horario y llego tarde, yo puedo anticipar cosas o problemas y evitarlos cambiando también de comportamiento y de prácticas. Sí, Emanuel. Por ejemplo, llego tarde a la escuela. Los profes me regañan por llegar tarde. Entonces les digo que aprenderé de ese error para llegar puntual. Es un ejemplo. Mire, por ejemplo, digamos, tengo un amigo y vamos a salir hoy a comer en la noche. Entonces yo no llego puntual y él me dice, ¿por qué no llegaste puntual? Yo le digo que aprenderé de mis errores. Sí, y solo no decirlo ni pensarlo, también hay que hacerlo. Y que hay que sentirlo. hacer y sentirlo. Demostrarlo. Hay que demostrarlo, o sea que la siguiente vez que quieres con tu amigo de comer, pues vas a llegar puntual o incluso antes Hay de que él muchas llegue. personas que te prometen algo, que dicen algo, pero nunca lo cumplen. Entonces la gente dice, no, pero esto para qué decir algo si no lo cumple. Entonces ya no hay que creerle, ya no hay que confiarle nada porque nunca lo cumple y nunca realiza las cosas que dice. Y miren ese riesgo, que la otra persona no confíe en lo que decimos o hacemos. Eso es muy grave. Que uno diga, lo vamos a hacer y te prometo que, o vamos a hacer tal plan y que la otra persona diga, no te creo, no confío en ti. Hay que restituir, hay que restaurar esa confianza que hemos perdido también socialmente porque el entorno ha estado violento, hay muchos conflictos que no se han resuelto de la mejor manera
Entonces hay que recuperar la voz, la confianza, la palabra, el lazo, el vínculo, también la capacidad de decirle al otro me importas y como me importas, entonces voy a tener actitudes que te hagan sentir bien, que te generen bienestar. Y por último quiero compartirles esto, las 3 R en la resolución de los conflictos. Reconocer, responsabilizarse y reparar. Reconocer que estoy implicado en la situación y que también yo soy un elemento clave para que, ese problema o ese conflicto tenga una solución. Es decir, que yo pueda ceder, comunicar, compartir mis opiniones y en esa medida aportar a que se solucionen. Responsabilizarse, eso es muy importante. Es que tengo que asumir que yo soy responsable de lo que digo, siento y hago. Que a veces no es de la mejor manera y que por eso debo responsabilizarme de las cosas positivas, pero también de las cosas negativas en las que he afectado a otras personas. Y bueno, esa es la responsabilidad. Asumo quién soy y reparo el hecho. Reparar, lo hemos repetido en nuestra clase de convivencia escolar. Reparar quiere decir, me encargo de arreglar el daño causado. No es simplemente decir, por ejemplo, Manuel nos ponía el ejemplo ahorita, yo no lo vuelvo a hacer y voy a aprender de mis errores, ¿cierto? Pero no es simplemente decirlo, es reparar con las actitudes. Es sentirlo, observar la situación y reparar el conflicto causado. Totalmente, y es con los hechos. Pero también hay otras cosas, la palabra, la compasión por las otras personas y la acción, hacer, la práctica, son herramientas para remediar los conflictos. Entonces miren tan bonito, las cosas que digo, la palabra dulce, la palabra amorosa, pero también la acción asertiva y a tiempo, nos ayudan a resolver los conflictos. Y vamos a ver, Susana, cómo va a concluir nuestra clase. Por ejemplo, profe, en la parte de responsabilizarse, lo que decía ahorita, hay responsabilizarse de que sí lo vas a cumplir, de que sí lo vas a hacer, de reconocer las cosas, de que hay personas hasta que ya no te dicen, ya no más, me cansé. Hasta que ya no cometes las cosas no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y reparar las cosas es reparar el error que cometiste y tratar de no volver a hacer eso. Y decir, pues también hay que quebrarnos a veces. Y quebrarnos, digo, lo siento, me equivoqué, lo hice re mal, discúlpame. O sea, estoy sintiéndome fatal. Y bueno, entiendo que el hecho fue que te afecté de esta manera, pero entonces también voy a construir un escenario voy a caminar distinto para no repetir eso. Eso es muy bonito también encontrarlo en las otras personas y entender que el otro se dio o que el otro habló y que el otro se disculpó, también es un poco sanador para quien recibe algunas dificultades o para quien recibe, digamos, el impacto y la afectación. Eso es muy importante. Vamos a dar 2 conclusiones de la clase, una la va a dar Emanuel y otra la va a dar Susana, para ya despedir a los niños y niñas que están viendo esta clase, pero con una conclusión así bien potente de lo que hablamos hoy, resolver conflictos o, por ejemplo, recomendaciones o consejos. Por ejemplo, esa persona con la que nosotros tenemos un conflicto, lo que hay que hacer es hablar, reconocer y responsabilizarnos para reparar el caso. O sea, por ejemplo, responsabilizarnos de los hechos que hemos hecho nosotros y que él se responsabilice de los hechos que él ha hecho. Entonces, reconocer. Él reconoce las malas palabras que dijo y las malas cosas que me dijo a mí, y yo reconozco las malas cosas que le dije a él. Y reparar, o sea, reparar el conflicto. Cuando ya han hablado sobre el conflicto muchísimas veces, llegan a hacer un acuerdo, aprenderán de los errores y repararán el conflicto para que no vuelva a suceder. Perfecto, Emanuel, qué buena conclusión. ¿Y Susana? Por ejemplo, vamos a reunir los problemas que hemos causado, las cosas
Primero tenemos que decir, bueno, yo hice esto, esto y esto, pero entonces no tienes que solamente ver lo malo mío, sino que también tienes que ver cosas buenas, que no todos somos malos, porque las personas a veces por pensamientos nunca te dicen, ay, eso es muy lindo. Pues hay personas que sí lo dicen, pero hay personas que por el mío interior nunca lo dicen. Pero entonces también tenemos que reconocer las cosas y entonces decir, bueno, entonces tú estás de acuerdo con lo mío y yo estoy de acuerdo con lo tuyo, pero no es todo desacuerdo, sino que hay cosas que me gustan y hay cosas que no. Entonces, por ejemplo, podemos juntar esas cosas que no nos gustan y crear una idea maravillosa que nunca hubiéramos pensado. Genial, crear una idea en común a partir de esas múltiples diferencias que tenemos entre todos y todas. Un beso, me encantó estar con ustedes hoy. Chao.